Bien, amores, empezamos entonces con esternón, ¿sí? Este es un hueso impar, es bastante simétrico porque si trazamos la línea media, lo vemos de derecha a izquierda, podemos encontrar los mismos accidentes sucios, ¿sí? Y es un hueso plano. Como tal, es un hueso que cumple su función que va a ser de protección, ¿sí? Hueso impar porque tenemos un solo esternón, ¿sí? Que esté separado en tres partes o en tres segmentos, no quiere decir que haya más, hay uno solo. Está en la parte anterior del tórax, ¿sí? Este lo habíamos nombrado como uno de los límites del tórax óseo. A modo de lo que va a ser, no es algo que me interese, sino que es un dato de color, tenemos cuánto mide aproximadamente, de 15 a 20 centímetros de longitud, y con un ancho de 5 a 6 centímetros. Cuando describimos este hueso, podemos describir que tiene dos caras, ¿sí? Anterior y posterior, tiene dos extremidades, superior e inferior, y tiene dos bordes laterales, derecho e izquierdo. Y en cuanto a su constitución, separamos en tres segmentos, que van a ser el segmento superior, al que llamamos manubrio, el segmento medio, que va a ser el cuerpo, y el segmento inferior al que le podemos decir apófisis o apéndice sifoides. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de este esternón, ¿sí? Empezamos a describir ciertos accidentes óseos y ciertas referencias, ¿bien? Esto que tenemos acá, ¿sí? Va a ser el ángulo de Lewis, ¿sí? Este que está ahí, ¿bien? Que era lo que yo les comentaba, fíjense que cuando se los dibujo, se los marqué la vez pasada, se los hago más exagerado para que se queden, ¿sí? Se los llenen los ojos y tengan en cuenta de qué estamos hablando, pero acá hay una representación bastante correcta en cuanto a lo que sería la anatomía, y se dan cuenta que esto no es algo recto, sino que hay cierta inclinación entre lo que va a ser el manubrio y lo que va a ser el cuerpo del esternón. Este es el famoso ángulo esternal, o su nombre propio, como lo conocemos, es el ángulo de Lewis, donde acá cada una de estas carillas, ¿sí? Es para la inserción de las costillas. Y esto es interesante, fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Que tengamos 7, ¿sí? Ya sabiendo eso del esternón, nos va a ayudar para cuando hablemos de la clasificación de las costillas, las dividimos en costillas que sean las verdaderas, van a ser aquellas costillas que tienen conexión directa con el esternón a través de su propio cartílago. Entonces, si sabemos que el esternón tiene 7 carillas para articular con las costillas, ¿sí? Sabemos entonces que las costillas de la número 1 a la número 7 van a ser las consideradas costillas verdaderas. Cada una de ellas va a tener su propio cartílago que está insertando, ¿sí? Está articulando con el cuerpo del esternón, ¿sí? Después lo que tenemos acá con números, ¿sí? Que es el T3, T4, esa es la forma en que estamos clasificando a las vértebras torácicas, que son un referente de altura para saber dónde estamos, ¿sí? Cuando estamos a la altura del epicentro del manubrio del esternón, estamos más o menos a la altura de T3. En el ángulo esternal estamos justo, ¿sí? Muy cercano a lo que sería el espacio entre la cuarta vértebra torácica y la quinta vértebra torácica. A la altura del epicentro de lo que sería el cuerpo, estamos a la altura de T5 y T9, y cuando estamos en la apófisis sifoides, estamos a la altura de la 10ª vértebra torácica. Esto es más o menos para relacionar qué es lo que tenemos, ¿sí? En cuanto a referencias. Acá estamos viendo un poco más de lo que sería esto. Fíjense en que esto que estamos viendo ahí serían los cartílagos y cómo tienen, ¿sí? Los ligamentos que están haciendo la unión, ¿sí? Y de vuelta, las escotaduras costales son estos 7, ¿sí? Estas 7 carillas que están articulando con los cartílagos de la costilla. La costilla no articula directamente el hueso con el esternón, sino que es el cartílago, ¿sí? Que está en el extremo external de la costilla, el que me está articulando con este hueso en la parte media del tórax. ¿Bien? Después, una de las cosas que, más que nada, lo que me interesa es volver a refrescar y mantener en pie este concepto de que, si bien el esternón es un hueso que pertenece al tórax, como muchas de las cosas que vamos a estar hablando, en el cuerpo no se cumplen estas divisiones que uno utiliza al momento de estudiar. Y fíjense que hay un montón de inserciones, que son estas musculares, que las que vamos a nombrar ahora,
de las cuales pertenecen, excepto uno que estamos nombrando acá, todos los músculos que ustedes están viendo en pantalla pertenecen a regiones diferentes a la del tórax. El esternocleidomastoideo es un músculo que pertenece a la región del cuello. El pectoral mayor es un músculo que se considera tóraco-apendicular y pertenece al miembro superior. El recto mayor del abdomen, como lo está buchoneando el nombre, pertenece al abdomen. La aponeurosis del transverso, ¿sí?, es justamente una aponeurosis que está recubriendo a este músculo transverso que pertenece también al abdomen. Este se llama esternocleidomastoideo, pertenece de vuelta al cuello. El diafragma, ¿bien?, este está ahí dividiendo a la cavidad torácica de la cavidad abdominal, y el único que es netamente perteneciente del tórax de todos estos es el triangular del esternón. Pero fíjense cómo entonces hay siempre una interacción entre las diferentes regiones, ¿sí?, entre lo que va a ser el cuello, miembro superior y el abdomen, y la región torácica, que es esta región central superior del tronco. ¿Bien? Y para que no haya confusiones de lo que estamos viendo acá, esta es una visión anterior del esternón, mientras que esta es una visión posterior del esternón. Acá lo que tenemos, sí, es un dibujo. Háganme acordar después que se los suba, yo siempre les subo los gráficos para quien lo quiere tener, donde estamos viendo, ¿sí?, todos los accidentes que uno puede nombrar en cuanto al esternón, más allá de la descripción de este hueso, donde lo ponemos en posición anatómica y describimos sus partes y lo describimos con sus dos caras, sus dos bordes y sus dos extremos, ¿sí? Entonces, manubrio, cuerpo y apófisis o apéndice sifoides, ¿sí? En el manubrio del esternón que vamos a encontrar esta escotadura, ¿sí?, que se llama escotadura yugular o escotadura supraesternal, es exactamente lo mismo. Hacia ambos lados tenemos la escotadura que está hecha para la articulación con las clavículas, entonces la llamamos escotaduras claviculares. Tanto el número 1 como el número 2 de acá son las escotaduras claviculares. Y luego siguiendo los bordes, donde acá les he puesto las letras del lado derecho y la misma letra pero con el apóstrofe que sería primo, para que se entienda que es exactamente lo mismo del lado derecho y del lado izquierdo, tenemos las 7 escotaduras costales para las que van a ser las costillas verdaderas, ¿sí? Aquellas costillas que se insertan, se articulan con el esternón mediante su propio cartílago, ¿bien? Y lo otro que tenemos para marcar acá son dos articulaciones. La articulación que se da entre el manubrio y el cuerpo del esternón se llama bien buchona manubrio esternal, y la que se da entre la apófisis sifoides y el cuerpo se llama articulación sifoesternal, ¿sí? Entonces, de esta manera tenemos en este pequeño gráfico descrito la mayoría de las cosas que uno puede describir, ¿sí?, cuando tenemos que hablar del esternón. En cuanto al estudio imaginológico del esternón, ¿sí?, las proyecciones después las van a ver, pero se hacen en perfil, ¿sí? Tenemos lateral, ¿bien?, donde el paciente tiene que protruir la parte anterior del tórax para poder expandirlo y verlo bien. Y fíjense en que, de vuelta, como uno puede ver, acá tenemos, ¿sí?, está la parte del manubrio. Miren acá el ángulo de Lewis, como es bien marcado, y lo podemos ver incluso a nivel de lo que son las radiografías. Tenemos lo que va a ser el cuerpo del esternón y por último la apófisis sifoides. Y si uno se pregunta y dice, bueno, pero ¿por qué el estudio imaginológico del esternón predominantemente es con esternón perfil? ¿No se puede hacer esternón frente? Sí. El tema es que cuando hablamos del esternón frente, lo que hay que hacer son estas técnicas donde hay una pequeña oblicuación del paciente, ¿sí? Fíjense que esto que estamos viendo acá son las vértebras, estas son las costillas, y acá estamos viendo el esternón por un lado, y acá lo estamos viendo en una imagen mucho mejor. Que estas técnicas, más allá del posicionamiento del paciente, lo logramos también controlando la respiración del paciente e incluso utilizando el borramiento cinético para que quede plasmada mejor la imagen. Y esto tiene una lógica. Si yo intentara ver el esternón en el tórax frente, ¿sí?, es bastante difícil. ¿Quiere decir que no está? No. El esternón sigue estando en esta radiografía, pero yo no lo puedo describir porque se me superpone la imagen, ¿sí?, que me está marcando acá las flechitas, ¿con quién? Con la imagen de la columna, con la imagen de lo que va a ser la luz traqueal, ¿sí?,
con las clavículas. Entonces realmente, si yo quisiera ver alguna patología, quisiera ver si poder evaluar al esternón por imágenes, esta no sería una imagen diagnóstica, ¿sí? Por eso las técnicas para esternón son especiales y no es simplemente un tórax frente o un tórax perfil donde lo estamos viendo. Y a mí me interesa, si bien esto no entra en lo que es la rama de las patologías, pero está bueno que ustedes entiendan que hay determinadas malformaciones o alteraciones de la anatomía normal o común que uno va a estudiar. Y está bueno que tengan idea de esto, porque estos pacientes también nos van a llegar en la sala de rayos, o van a llegar a nuestras manos para un estudio, y tener una idea de qué nos podemos encontrar está siempre bueno. Cuando hablemos de malformaciones del esternón, vamos a estar nombrando dos. Vamos a estar nombrando al pectus excavatum, ¿sí? Y al pectus carinatum, ¿sí? Excavatum, ¿sí? Fíjense que más o menos, si lo estamos tirando para lo que sería el latín, que es donde viene, ¿sí? Viene de excavado, ¿sí? De hundido. Entonces, esta es una malformación, ¿sí? Donde el esternón se encuentra deprimido en el tórax. ¿Bien? Acá lo que estamos viendo, estos son dos pacientes, fíjense que son generalmente chiquititos, ¿sí? Acá estamos viendo un bebé donde esta malformación es congénita, quiere decir que han nacido ya de esta manera. Bien, cuando se estuvo formando el esternón, no lo hizo con las proporciones que hemos llegado a conocer. Y de estas dos malformaciones de las que vamos a tocar, el pectus excavatum es aquella que más me distorsiona la anatomía del paciente y que me puede llegar a dar algún tipo de dificultad respiratoria, ¿sí? O funcional al paciente. Porque fíjense que en este caso las proporciones de la cavidad torácica normal obviamente se encuentran reducidas. Esto que estamos viendo acá son dos cortes axiales, ¿sí? De esta región, ¿bien? Me están comparando un corte axial, como yo sí lo vería por tomografía, por ejemplo, ¿sí? De un paciente que se considera normal, sin ningún tipo de malformación, y de un paciente con esta característica del pectus excavatum, ¿sí? Esta mancha roja que tenemos acá es el corazón, ¿sí? Sería toda la parte del mediastino. Estos son ambos pulmones. Fíjense, obviamente, si yo tengo esto inmediatamente por delante del corazón, el esternón, si yo lo tengo comprimido, el corazón va a estar, ¿sí? Corrido de lo que va a ser su lugar casi central en la cavidad torácica. ¿Bien? Y si yo corro el corazón, voy a estar comprimiendo ¿quién? A uno de los pulmones, generalmente al pulmón izquierdo, que es aquel que tiene bastante relación con este órgano que es el corazón. ¿Bien? ¿Dónde vamos a ver mejor el pectus excavatum radiológicamente? En las radiografías laterales, ¿sí? Cuando hagamos una anteroposterior de tórax, también vamos a ver cualidades que nos van a llevar a pensar en un pectus excavatum, ¿sí? Podemos ver un borramiento del borde derecho del corazón, ¿sí? Una disminución de la densidad del corazón, ¿sí? Un desplazamiento del corazón, una verticalización de las costillas, ¿sí? En lo que va a ser su porción anterior. Todo eso, cuando yo lo veo en una radiografía anteroposterior, me puede dar indicaciones para esto. Pero no es tan fácil, ¿sí? Darme cuenta de estas indicaciones como lo sería cuando yo veo literalmente una radiografía de perfil donde cualquier paisano que la ve se da cuenta que hay algo que está raro. ¿Quiere decir que solo lo estudiamos por radiología convencional? No. Se puede estudiar por tomografía, incluso en los bebitos más que nada se puede hacer ecografía. ¿Bien? Acá lo que estamos viendo de vuelta es esa comparación entre lo que sería un paciente con condiciones normales, ¿sí? Y un paciente que tiene esta malformación que se llama pectus excavatum, ¿sí? Fíjense cómo acá me están marcando los diámetros, ¿sí? Laterolateral y el anteroposterior, y como acá están incluso modificados los dos. El más notorio es el anteroposterior, ¿sí? Pero incluso el laterolateral, ¿sí? Se ve más expandida lo que va a ser la caja torácica, ¿bien? Acá para que no se me confundan, en tomografía, esta, ¿sí? Es la derecha, ¿bien? Y esta es la izquierda. Lo estamos mirando como si yo estuviera viendo al paciente desde los pies, ¿sí? Estoy mirando desde abajo en este corte que es un corte axial. Fíjense bien como acá esto es silueta, ¿sí? Esto es en ventana mediastino, como les había comentado, y
esta silueta que tenemos acá es la del corazón, ¿bien? Y fíjense la diferencia como en esta tomografía está extremadamente desplazado hacia lo que va a ser el lado izquierdo. Y para que tengan noción de lo que estamos viendo acá, esta sería una vértebra torácica, estas son las costillas, ¿sí? Y esto que se empieza a ver acá, este es un corte tomográfico más inferior que este, y empieza a ser el hígado, ¿sí? Este gran órgano que pertenece a lo que va a ser el abdomen, ¿bien? Y acá lo que se hizo es una reconstrucción 3D. Este es otro paciente, ¿sí? Fíjense que también es un pectus excavatum, pero vean la diferencia, la comparación entre este y este, cómo hay diferentes grados de esta malformación. Este es mucho más extremo que este paciente. Y acá lo que se hizo, para poder apreciar mejor esto, ¿sí? Y sobre todo, esto no es diagnóstico, uno no hace diagnóstico con el 3D, pero sí es un aporte muy interesante para cuando se tienen que tomar decisiones quirúrgicas con esos pacientes. Entonces, un paciente donde puede ir a una cirugía para poner unas varillas, ¿sí? Que le expandan la caja torácica, al cirujano tener esta imagen, ¿sí? Que uno como técnico se haya tomado el trabajo de hacerlo, le facilita mucho la evaluación de ese paciente, ¿sí? Igualmente eso, el día de mañana cuando ustedes trabajen, ya sea que estén en tomografía o en resonancia, que es donde tenemos la posibilidad de acceder a los softwares de los equipos que nos permiten hacer este tipo de imágenes, va a depender principalmente de dos cosas. Uno, y principal sobre todo del lugar de trabajo donde estén. Hay lugares, por ejemplo, donde yo trabajo, tengo total libertad. Si quiero hacer 25 reconstrucciones 3D, mientras no me esté atrasando mi trabajo, que me complique la vida a mí, las puedo hacer, no hay ningún problema. En otros de mis lugares de trabajo, ¿sí? Anteriores, no, porque cada reconstrucción 3D se cobra. Entonces, no era al libre albedrío que uno le podía hacer la reconstrucción 3D. Si el paciente no le habían pagado, me decía, no le haga la reconstrucción 3D. ¿Sí? Y después obviamente está el interés del técnico, porque requiere su tiempo, ¿sí? No es muy difícil de hacer, después cuando el día de mañana puedan sentarse y puedan experimentar en las prácticas con alguna de estas cosas, van a ver que todo se aprende, la mayoría de los software están hechos bastante intuitivos, pero es una cuestión de voluntad, ¿sí? Lo mismo, yo en el trabajo tengo compañeros que hacen reconstrucción 3D y compañeros que no, si no las solicitan en la orden, y no tienen necesidad de hacerlas, no las hacen, ¿sí? Los otros compañeros que cada vez que tienen la posibilidad, hacen la reconstrucción 3D, ¿sí? Entonces, primero, cuáles van a ser las normativas de su trabajo, y segundo, la voluntad que tengan ustedes como técnicos. Pero sepan que, si bien esto no sirve a nivel diagnóstico, siempre es un referente que está bueno, si lo pueden hacer, tómense el trabajo y háganlo, que está bueno para el paciente, ¿sí? Y sobre todo si ese paciente sabe que va a ir a cirugía. ¿Bien? Estas son radiografías de pectus excavatum, ¿sí? Fíjense cómo esta radiografía yo la puedo ver y puedo decir, hay algo medio raro, pero es difícil que uno se dé cuenta, ¿sí? En esta que es posterior anterior, realmente qué es lo que está pasando, ¿sí? Puedo pensar incluso que, sí, si me la das de una, digo, bueno, pero puede tener una escoliosis, que es la columna, lo que está mal, pero fíjense en acá, cuando estamos en el perfil claramente me doy cuenta que hay algo que está mal con respecto al esternón. Por eso habíamos dicho que la proyección en perfil es la que más información me va a dar sobre el esternón en condiciones normales y sobre todo para facilitarme el diagnóstico o diferenciar esto en un paciente que tenga esta malformación. ¿Bien? Y esto es lo que les comentaba, que también les puede venir un paciente que tenga esto, ¿sí? Esto es postquirúrgico, ¿sí? Lo que se ha hecho es un paciente que se le ha colocado esta barra para poder expandir lo que va a ser la posición del esternón y corregir aquella malformación que había dado el pectus excavatum, ¿sí? Y la otra que tenemos es el pectus carinatum, ¿sí? Se llama también esternón en quilla, como si fuera la quilla de un barco, ¿vieron la punta del barco? Que es así, protruye hacia adelante. O también pecho de paloma, ¿sí? Que el pecho de paloma, bueno, quizás tiene una connotación un poco más negativa o peyorativa y puede herir la sensibilidad de alguno de estos pacientes. En este caso es lo contrario al excavatum, ¿sí? En el excavatum estaba hacia adentro del esternón, en el carinatum está hacia afuera, ¿sí? Esta es una de las malformaciones, es menos frecuente a comparación con el excavatum, y más que nada, esta nos lleva a lo que sería una molestia a nivel, básicamente en la mayoría de los casos, estético,
¿sí? A nivel de repercusiones fisiológicas, o sea que me alteren el correcto funcionamiento de los órganos de la cavidad torácica, el pectus carinatum no tiene mucha incidencia sobre eso, ¿sí? Pero tiende a ser algo que a las personas les molesta, ¿sí? Y que pueden entonces incurrir en algún tipo de cirugía correctiva para intervenir y poder mejorar su condición estética, ¿sí? Fíjense, acá estamos viendo de vuelta un pediátrico, la mayoría de los estudios tienen que ver con pediátricos porque son los chiquitos que están creciendo y, como les comentaba, esto es congénito, quiere decir que han nacido de esa manera, no es que han tenido un accidente y les ha pasado esto, ¿bien? Acá es la foto normal y estas son tomografías. Acá estamos viendo un corte sagital y este vuelve a ser un corte axial del mismo paciente, ¿sí? Fíjense acá cómo, ¿sí? Está bien recto y hacia afuera lo que va a ser el cuerpo del esternón. Esto que están viendo acá es la silueta cardíaca, que es el corazón, se ve hermoso, ¿sí? Los grandes vasos, ¿bien? Y lo que ven en negro, ¿bien? Son los campos pulmonares. Por abajo empezamos a ver ya los que son las vísceras abdominales, y esta línea bien finita que ven acá, ese es el diafragma. ¿Bien? Y cuando hablamos del pectus carinatum, hay dos presentaciones, ¿sí? Hay una presentación que es inferior, que se va a dar a nivel de la articulación sifoesternal, ¿sí? Y hay una presentación que es superior, donde la malformación va a estar dada a nivel de la articulación entre lo que va a ser el manubrio y el cuerpo, ¿sí? Está manubrio external, ¿sí? Entonces, pectus carinatum, podemos ver dos incidencias, ¿sí? Dos prevalencias diferentes. De este puede ser a nivel superior, cuando está alterada la articulación manubrio-esternal, y a nivel inferior, cuando está alterada la articulación que es la sifoesternal, ¿sí? Hasta acá, amores, ¿se entendió esto de lo que es esternón? ¿Sí? Que sé que es un repaso de Anato 1, y sobre todo, para que les quede claro, estas dos malformaciones que pueden llegarles a ustedes el día de mañana a su lugar de trabajo, ¿sí? ¿Alguna pregunta o algo que me quieran hacer por ahora, o seguimos directo con lo que nos queda? Profe, una preguntita, por favor. Decime. En el Pectus excavatum, también existe solamente un tipo, digamos. Sí, amor, en ese no se diferencia como en el carinatum, ¿sí? Ahí generalmente es, lo que te diferencia es el grado que haya de esa malformación, ¿sí? Y Ok. se ve midiendo los diámetros, midiendo el diámetro antero-posterior y el diámetro lateral. Perfecto, muchas gracias. De nada. Profe, le hago una pregunta. ¿Los dos se corrigen quirúrgicamente? Sí, los 12 no hay otra forma de intervenirlo, ¿sí? No es a través de corset, la intervención es quirúrgica. Generalmente sí, es raro que se intervenga el carinatum, porque como les comentaba, siempre que uno va a hacer un estudio, y sobre todo una intervención a nivel quirúrgico, está la justificación. Y en el excavatum realmente puede traer, y sobre todo si son más pronunciados, bastante complicaciones a nivel fisiológico. Una incorrecta expansión de la caja torácica, una compresión a nivel del músculo cardíaco, entonces ahí generalmente es donde terminan en cirugías correctivas. Pero, como les comentaba, hay pacientes que con el carinatum, si que se enquilla, que es hacia afuera, es una cuestión estética que les molesta y también pueden recurrir a lo que va a ser la intervención quirúrgica correctiva. ¿Sí? ¿Algo más, amores? No, todo bien, profe, gracias. Bárbaro. Acá seguimos hablando de topografía. ¿Se acuerdan que cuando empezamos esta clase habíamos visto las líneas? Y otra cosa, ¿sí? Quizás no sea tan así como estamos viendo acá, porque es raro que el paciente esté completamente desnudo. Generalmente uno le da una bata o tiene una remera, no es necesario, ¿sí? Que estén de esta manera, pero sí, de vuelta, la anatomía topográfica del paciente nos da un montón de información sobre lo que estuvimos hablando nosotros recién. Al momento del posicionamiento y después al momento de tener algunas referencias sobre dónde están los órganos o qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Fíjense que acá estamos viendo, ¿sí? Estas son las clavículas, ¿sí? Y en el medio vemos a la escotadura yugular, ¿sí? Podemos ver inmediatamente después en lo que sería el ángulo de luz, el manubrio, ¿sí? Manubrio, el ángulo external. Bien, acá se ve bárbaro en lo que es el reborde costal, esto es palpatorio, también lo podemos ver tranquilo, tanto en el hombre como en la mujer, ¿sí? La apófisis sifoides, ¿sí?
todo lo que es este reborde costal, y obviamente acá me está marcando la línea medio clavicular, ¿sí? Que esta la hemos visto anteriormente, y que después cuando ustedes hablan de en anatomía 3, hablan de abdomen, estas líneas medias claviculares, fíjense en que se las extiende hacia el abdomen, porque después a nivel del abdomen, y tomando en cuenta el reborde costal y las espinas anterosuperiores de los coxales, uno puede dividir al abdomen en 9 cuadrantes que nos van a dar cuenta de dónde puedo ubicar a los órganos, ¿sí? Entonces la topografía siempre va a ser interesante para nosotros y nos puede dar más información, sobre todo al momento de realizar otra labor que va a ser el correcto posicionamiento de los pacientes, ¿bien? Uno de los últimos temas que nos queda para hablar de lo que sería esta clase son las costillas, ¿sí? Estos son huesos planos también, ¿sí? La mayoría de los huesos que forman parte de la caja torácica son planos por esa importancia, esa necesidad de brindarle protección a estos órganos tan importantes como pueden ser los del aparato respiratorio y cardiovascular, ¿sí? Entonces, estos son huesos curvos, ¿sí? Tienen una curvatura natural, son bastante largos, ¿sí? Su clasificación como tipo de hueso es en planos, ¿bien? Y son aquellos los que me están dando gran volumen a lo que va a ser la caja torácica. Estas costillas son ligeras y son resistentes, porque, de vuelta, su función es la de proteger el tórax. Entonces, tienen que tener cierta elasticidad que va a estar dada más que nada con su articulación mediante los cartílagos, ¿sí? Y además, yo si las pudieran tener en las manos las costillas, ¿sí? Uno las ve y el hueso, ¿sí? La conformación que tiene, está hecho de tal manera para poder resistir justamente esas presiones y no quebrarse al primer impacto. Habíamos dicho que son 24 en total, 12 del lado derecho y 12 del lado izquierdo, ¿bien? Y esta es una de las clasificaciones que tenemos, ¿sí? Entonces, esta es una clasificación según la articulación de la costilla y su cartílago con el esternón. En base a esa clasificación, yo puedo dividir a las costillas en verdaderas, en falsas y en flotantes, ¿sí? Las verdaderas son las primeras 7, ¿sí? La costilla número 1, la costilla número 7, acuérdense esta relación cuando vimos los accidentes que tenía el esternón, que había 7 escotaduras costales, ¿sí? Y quiere decir que de la costilla número 1 a la costilla número 7, cada una se está articulando con su propio cartílago con el esternón, ¿sí? Fíjense, acá tenemos las costillas. Ven que está marcado en un marrón más oscuro lo que sería el cartílago, ¿bien? Entonces, esta es la primera, su cartílago esternón, ¿sí? La segunda con el cartílago, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, ¿bien? Entonces tenemos las 7 costillas, las primeras, y las 7 tienen su respectivo, ¿sí? Cartílago articulando directamente con el esternón. ¿Qué pasa acá? En lo que estaría formando el reborde costal. Acá teníamos las costillas, que serían la número 8, la número 9 y la número 10. Esas 3 costillas, la 8, la 9 y la 10, son las que llamamos falsas. ¿Por qué falsas? Porque ellas están articulando con el esternón. Tienen cartílago, sí, pero su cartílago no llega directo al esternón. Lo que hace es unirse al cartílago de la costilla superior. Entonces, el cartílago de la costilla número 8, ¿qué hace? Se une al cartílago de la costilla número 7. El cartílago de la costilla número 9 se une al cartílago de la costilla número 8. Y el cartílago de la costilla número 10 se une al cartílago de la costilla número 9. Entonces, articulan indirectamente con el esternón, ¿sí? Sus cartílagos indirectamente, uniéndose al cartílago de la costilla superior, están articulando con el esternón, ¿sí? Entonces, las primeras 7 articulan directamente, cada una con su cartílago. La 8, la 9 y la 10, ¿sí? Articulan indirectamente, ¿sí? Su cartílago, ¿sí? Se une al cartílago superior y ese articula con el esternón, ¿sí? Entonces, las primeras 7 son verdaderas, las segundas, las terceras, ¿sí? La 8, la 9 y la 10 son las falsas, y la número 11 y la número 12 se llaman flotantes. De vuelta, ¿quiere decir que no tienen cartílago en este extremo? No, tienen cartílago, pero ese cartílago no articula ni con el esternón ni con el cartílago superior. Por eso son flotantes, no articulan con nadie, ¿sí? Entonces, esta es la clasificación según la articulación de los cartílagos de las costillas con el esternón. 7 verdaderas,
3 falsas y 2 flotantes. Y si uno se lo ocurre de esa manera, ¿sí? Sabe que me estamos diciendo que son 12, y empiezo de la 1 a la 7 verdadera, ¿sí? 8, 9, 10 falsa, 11 y 12 flotantes, ¿sí? De arriba para abajo, así es como la estamos clasificando. Y después, ¿sí? Fíjense, otros nombres que tenemos son las costillas verdaderas, le podemos decir vértebro-costales, ¿sí? Las primeras 7 se insertan entonces directamente en el esternón a través de un cartílago propio. A las costillas falsas, como acá el punto diferencial va a ser el cartílago, le decimos vértebro-condrales, y son la costilla número 8, la número 9 y la número 10. Donde los cartílagos se unen al de la costilla, ¿sí? Superior, y por lo tanto la conexión con el esternón es indirecta. Y las flotantes, estas que también se le dice costillas libres, son la número 11 y la número 12 porque sus cartílagos costales no articulan ni con otro cartílago ni directamente con el esternón. ¿Sí? Entonces, de esta manera tenemos 7 verdaderas, ¿sí? O vertebrocostales, 3 falsas o vértebro-condrales y 2 flotantes o libres, ¿sí? De arriba hacia abajo, 7, 3 y 2. Y la siguiente clasificación que tenemos es en costillas típicas y costillas atípicas. Y ojo con esto porque acá no podemos unir las dos clasificaciones, ¿sí? Fíjense que si yo dijera, si las costillas típicas son las primeras 7, estaría buenísimo porque serían las mismas que las costillas verdaderas. Pero las costillas típicas son de la 3 a la 9, ¿sí? Entonces es una clasificación distinta en base a otro criterio. ¿Cuál es el criterio que uno marcaba cuando separaba en típicas y atípicas? La descripción de este hueso, ¿sí? Las costillas 3 a las 9 las puedo describir a todas de la forma que tenemos escrito acá en el Power, ¿sí? Separamos ciertas secciones y cada una de ellas tiene una característica. Y si yo les describo de esta manera, les puedo estar hablando de la costilla número 3, de la 4, de la 6, de la 7, de la 8 y de la 9, porque de la 3 a la 9 cumplen con las mismas características. Y cuando hablamos de atípico, quiere decir que hay algo en particular, ¿sí? Que me diferencia a ese hueso que no permite que yo lo incluya dentro de esta clasificación. Si yo quisiera describir a la costilla número 1, como estoy describiendo a estas costillas típicas, lo estaría haciendo mal, porque no es correspondiente con la anatomía de ese hueso, ¿sí? La costilla número 1 es mucho más pequeña, mucho más curva, ¿sí? Tiene otros accidentes que no tienen estas costillas, ¿sí? Entonces, siempre se empieza hablando de lo típico, que acuérdense, lo típico en este caso en la anatomía siempre es la mayoría, ¿sí? Y luego se habla de los sesgos, de los que son las atípicas para poner el punto, ¿sí? Poner la intencionalidad en qué es lo que me está haciendo a esto diferente, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de costillas típicas, vamos a describir que tienen cabeza, tienen cuello, tienen un tubérculo y tienen un cuerpo. ¿Bien? O sea, son las 4 cosas que yo tengo que poder hablar, o sea, poder describir cuando estoy hablando de una costilla típica, ¿sí? La cabeza va a ser, ¿sí? La que está articulando con las vértebras, ¿sí? Entonces, la cabeza es posterior, la voy a encontrar en la parte de atrás, ¿sí? La cabeza tiene forma de cuña, ¿sí? Una cuña, ustedes seguramente lo saben esto de Eddie, creo que lo habrán visto, porque es muy utilizado en radiología, se utilizan cuñas, pero si no, ¿vieron esos triangulitos que uno usa para trabar la puerta? ¿Sí? Entonces, esa es la forma que tiene la cabeza. Y vamos a ver que hay una cresta, ¿sí? Que me está separando 2 carillas. Esas son carillas articulares. Una de esas carillas articulares va a articularme ¿con quién? Con la vértebra del número correspondiente. O sea, la costilla número 3 me está articulando con la vértebra T3. Cuando hablamos de T es porque es vértebra torácica y 3 es el número, ¿sí? Entonces, una de esas carillas articula con la vértebra correspondiente. 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5 y así estamos, ¿sí? Y la otra me está articulando con la vértebra superior. Entonces, la costilla número 3 me está articulando con la vértebra torácica número 3 y con la vértebra torácica número 2. ¿Sí? Eso para que se entienda qué es lo que me está diciendo acá. Y cuando hablamos del cuello, es una sección cortita, comunicante, que voy a encontrar entre la cabeza, ¿sí?
y el cuerpo, y va a estar cerca de otro accidente predominante, ¿sí? Que a mí me interesa poder verlo, ¿sí? Que es el tubérculo, ¿bien? Entonces, cabeza, cuello, y tenemos tubérculo, ¿sí? El tubérculo justo lo encontramos, ¿sí? En esta unión entre el cuello con el cuerpo. Vamos a ver que acá vamos a tener una porción articular también que va a ser lisa, que está articulada con la apófisis transversa correspondiente a la vértebra. Esto quédese tranquilo, ahora lo nombramos de esa manera. En la clase que viene, ¿sí? O en esta propia clase, que después vamos a ver en el próximo Power, vamos a hablar de las vértebras torácicas para poder entender mejor esto. Pero el tubérculo entonces, la parte lisa articula con la apófisis transversa, ¿sí? De la vértebra del mismo número a la costilla. O sea, la costilla número 3, ¿sí? Articula con la vértebra torácica número 3, su tubérculo, su porción lisa, con la apófisis transversa de esta vértebra, ¿sí? Y una porción que va a ser no articular, ¿bien? Que esa va a ser de inserción rugosa. Cuando tenemos algo rugoso, generalmente tenemos algo que está insertado ahí, un músculo o un ligamento, y en este caso lo que se está insertando es un ligamento que se llama costo transversario. Cuando hablamos del cuerpo, vamos a decir que es delgado, es plano, es curvo, tiene un ángulo costal, que es donde está haciendo la rotación en sentido anterolateral, o sea, hacia adelante y un poco hacia el costado. Y vamos a ver que en la cara interna tenemos un surco, que se llama surco subcostal, que va a proteger a los nervios y los vasos intercostales. Ahora seguro ya se me cierra esto, ¿sí? Ahora vuelvo a abrir la reunión y nos volvemos a conectar. Charlamos 2 minutos por el WhatsApp y seguimos por el Zoom en el próximo, ¿sí? Bien, chicos, entonces nos habíamos quedado acá. Recién habíamos terminado la descripción de lo que iba a ser una costilla típica, ¿sí? Entonces, este es el dibujo, que después yo se los hice en gráfico, porque ustedes pueden borrar los referentes y utilizarlo para imprimirlo o calcarlo de esa manera y poder practicar, poder decir, bueno, cuáles son todas las cosas que tenemos que ver, ¿sí? Fíjense que le empezamos a describir a la costilla, ¿sí? De posterior hacia anterior, porque la cabeza de la costilla está relacionada ¿con quién? Con las vértebras torácicas, ¿sí? Entonces, esta es la disposición que tienen, ¿sí? Los arcos costales, ¿bien? Entonces, empezamos con la cabeza. Fíjense que teníamos 2 carillas que estaban separadas por una cresta, ¿sí? Estas eran las 2 carillas articulares, ¿sí? Una que va a ser para la propia vértebra del mismo número que la costilla que estamos hablando, y una que articulaba con la vértebra superior. Acá en el dibujo se pueden dar cuenta de eso que estábamos hablando, ¿sí? Fíjense acá cómo lo vemos, ¿bien? Esperen que se me puso algo en la pantalla. 2 segundos. Ahora sí. Fíjense acá como estamos viendo que la relación no es linealmente con una de las vértebras, sino que están como en un punto medio, ¿bien? Por eso es que se puede articular tanto con la vértebra de ese mismo número como con la vértebra superior, ¿bien? Después teníamos esta porción que estaba cercano al tubérculo y que era el sitio de transición o de unión entre la cabeza y el cuello, y el cuerpo, al que llamamos cuello. Inmediatamente después encontramos acá al tubérculo, bien, que tenía una porción articular lisa, que iba para la apófisis transversa de la vértebra del mismo número de la costilla, o sea, si es la costilla número 3, con la apófisis transversa de la vértebra torácica número 3, ¿bien? Y una porción no articular rugosa, como estamos viendo acá, que este va a ser para el ligamento, ¿bien? Teníamos después el cuerpo, que es plano, es curvo, bien delgado, y que tiene una curvatura. Este es justo el lugar del ángulo donde hace ese viraje en la costilla
hacia anterior y hacia lateral. Y en el cuerpo lo que podemos describir son dos cosas importantes. La primera, súper importante, es esto que está acá, que es el surco costal, ¿sí? Este surco costal o escotadura subcostal es lo que me está dando protección a un montón de vasos sanguíneos que van a estar transcurriendo por justamente esta parte, ¿sí? A nivel del tórax, lo que va a ser la vascularización de la pared torácica, y la costilla justamente tiene esa impresión para poder protegerlos mejor. Y en el extremo en el cual va a articular con el cartílago costal, fíjense que es extremadamente liso y no encontramos ninguno de los accidentes que son bien notorios e identificatorios de lo que va a ser la costilla. Por eso recién en el grupo les comentaba que si uno tiene en cuenta, ¿sí?, que la cabeza es de incidencia posterior y que es donde voy a encontrar todos los accidentes, y que el surco costal o subcostal es inferior, yo puedo posicionar anatómicamente de forma correcta y sencilla si me dan uno de estos huesos, ¿sí? Voy a saber que la parte con más accidentes va a ser posterior y la parte bien lisa va a ser anterior, y que el surco siempre lo voy a tener en el borde inferior, ¿sí? Entonces, superior e inferior, donde estoy encontrando el surco, ¿sí? Fíjense, acá es la composición interna de este hueso. Obviamente, como todos los planos, tenemos hueso compacto y hueso esponjoso bien en el medio, ¿sí? Y las que nos quedan entonces para clasificar son las costillas a las que llamamos atípicas, ¿bien? Las costillas atípicas entonces son todas las que nos quedaron fuera por esta descripción que habíamos hecho recién, en las cuales incluíamos desde la número 3 a la número 1. Por lo tanto, la costilla número 1, la costilla número 2, la costilla número 10, la 11 y la 12 son costillas atípicas. Cada una de estas va a tener una particularidad que la va a hacer diferente al resto y que no las podamos describir de la misma manera que lo hicimos con las costillas de la 3 a la número 9, ¿sí? Entonces, la costilla número 1, la 2, la 10, la 11 y la 12 son las atípicas, ¿sí? Empezamos entonces con la costilla número 1, ¿sí? A esta la tenemos que describir por separado. Vamos a decir que esta es mucho más ancha, ¿sí? Es la más ancha de todas, es la más plana de todas en cuanto a su disposición, ¿sí? Y corta porque la articulación directamente con el manubrio es muy inmediata a lo que va a ser cercanía a su articulación con la vértebra. Acuérdense que esta primera costilla estaba ahí cuando describíamos el orificio torácico superior, ¿sí? Donde las relaciones son un poco más cercanas que si yo me fuera a las partes más abajo, y en líneas generales el tronco se va expandiendo desde arriba hacia abajo, ¿sí? A la altura de la séptima costilla es el punto máximo de expansión lateral de lo que va a ser la parrilla costal. Y luego hace una pequeña, ¿sí?, incidencia hacia adentro y se va como achicando ese diámetro, ¿sí? Por lo tanto, esta, bien, como es más pequeña, es la primera que está haciendo eso, es la más cercana, ¿sí? Por lo tanto, es la menos torcida sobre su eje, la más plana, ¿sí? Y incidentemente la más ancha y la más corta. Vamos a ver que cuando hablamos de la cabeza, de la costilla número 1, lo que vamos a ver es que tiene solamente una carilla, ¿sí?, que va a ser para la articulación con la vértebra torácica de su mismo número. O sea, la costilla número 1 articula únicamente a través de la cabeza con la vértebra torácica número 1. Y vamos a ver que se pueden describir dos surcos transversales en la cara superior de la costilla, que van a ser para los vasos subclaviculares, para la arteria y para la vena subclavicular. Acuérdense que tengo la costilla, los vasos, y le hace sanguchito por arriba que tengo a la clavícula, ¿sí? Entonces los vasos subclavios, ¿sí?, van a pasar por estos surcos que a mí me hacen dar cuenta cuál es la parte superior de esta vértebra, esta costilla número 1, para poder posicionarla y poder identificarla, ¿bien? Y van a estar separados por un tubérculo y una cresta, ¿sí? Siempre cuando hablamos de un tubérculo, me da a mí que ahí se está insertando algo, ¿sí? En este caso, ¿sí?, ese tubérculo y la cresta son para la inserción de un músculo al que llamamos escaleno, ¿sí? Eso también es particular de esta costilla. ¿Bien? Ahí la estamos viendo entonces, ¿sí? Se dan cuenta que esta es una visión superior, ¿sí?
Esto es posterior y esto es anterior, ¿sí? Lo estoy viendo desde arriba, ¿sí? Como si yo estuviera, el paciente estuviera, acá estaría la columna y por acá seguiría el otro reborde costal, ¿sí? Entonces, lo que estoy viendo acá es la cabeza. En la cabeza, una sola superficie articular para la vértebra torácica del mismo nombre, ¿sí? O sea, T1. Vamos a ver que esta es bien cortita, ¿sí? Es bastante ancha, ¿bien? Y es literalmente menos torcida que el resto. Esto que estamos viendo acá son los surcos subclavios, ¿sí? Tanto para la vena como para la arteria subclavia, separados porque por acá el tubérculo y la cresta que van a dar inserción al escaleno anterior y al escaleno medio, ¿sí? Esos son también dos accidentes que uno siempre nombra en esta primer costilla, ¿bien? La segunda costilla también es atípica, ¿sí? Si bien esta, como está entre, acuérdense también, creo que les he hecho en la clase pasada, que hay los que nos quedan siempre en el medio, entre lo típico y lo atípico, generalmente se consideran de transición, ¿sí? Y dependiendo qué características tiene, quedan metidas en una u otra de las clasificaciones. En este caso, esta es bastante similar a las costillas típicas, pero tiene su particularidad que hace que no la pueda englobar con el resto de las costillas que estuvimos describiendo, ¿sí? Esta va a ser más fina, ¿sí? Va a ser menos curva y más larga que la primera, pero en relación a las otras va a ser diferente en todos estos sentidos, ¿bien? La diferencia principal de esta va a tener también dos carillas articulares a nivel de la cabeza para los cuerpos vertebrales de T1 y T2. Acuérdense que hablábamos que las costillas se articulaban con la vértebra de su mismo número y con la superior. Entonces, ¿con quién articula la segunda costilla? Con la vértebra torácica número 2 y con la vértebra torácica superior, que va a ser la número 1. ¿Bien? Y cuando hablamos de cuál es su rasgo atípico definitorio, que yo lo mire y digo, bueno, esto es lo que me obliga a clasificarla como atípica, es que en la superficie superior voy a encontrar una rugosidad, de vuelta, cuando hablo de rugosidad, ahí se me está insertando algo. En este caso, ¿qué se me inserta? ¿Sí? Un músculo que se llama serrato anterior. Bien, parte de este músculo, uno, cuando habla de los musculatura, empezaremos de origen e inserción, o sea, de dónde a dónde va, y justamente cuando hablamos del serrato anterior, el origen se lo describe en la segunda costilla, en esta tuberosidad, en la parte superior del cuerpo de la misma. ¿Bien? Entonces, acá estamos viendo a la segunda costilla, vuelve a ser una vista superior, esto es posterior y esto es anterior. La cabeza, el tubérculo, no me cambia nada, acá es exactamente lo mismo que lo que fuera en una costilla normal. Fíjense que articula entonces con la vértebra torácica de su mismo número y la superior. Lo que tiene esta, sí, es bastante delgada en comparación, no tiene las características tan notorias de la primera en cuanto a su ancho, su largo, pero sigue teniendo algunas características que son diferenciales a las típicas. ¿Cuál va a ser eso? La rugosidad que tiene en su cara superior para la inserción del músculo serrato anterior, ¿sí? Esa es la característica particular, principal que uno tiene que tener en cuenta cuando estamos haciendo la descripción de la segunda costilla. ¿Bien? Y cuando hablamos de las costillas, ¿sí? Número 10, número 11 y número 12, ¿sí? Lo que tienen estas que las hace particulares y que las separa en conjunto, ¿sí? A la 10, a la 11 y a la 12 les puedo marcar estas características, que va a ser que tienen una sola carilla articular en su cabeza. ¿Qué quiere decir? Que la costilla número 10 se articula con la vértebra torácica número 10. La costilla número 11 se articula solamente con la número 11, y la 12 se articula solamente con la vértebra torácica número 12. Tienen una sola carilla articular en la cabeza, estas tres. ¿Sí? Esa es la única distinción que hace que a la costilla número 10 yo la pusiera en el grupo de las atípicas. ¿Bien? Cuando hablamos de la costilla número 11 y número 12, además de tener solamente una carilla articular para la vértebra, van a ver que son mucho más cortas y en esta no se puede describir ni tubérculo ni cuello, ¿sí? Es como la cabeza y el cuerpo, ¿sí? No voy a tener ni cuello ni tubérculo. Y cuando hablamos de la costilla número 12, ¿sí? Esta de vuelta, no tiene una sola carilla articular, no tiene cuerpo, no tiene cuello y además no posee
surco subcostal, ¿sí? Porque en este caso los vasos, estos que estábamos hablando, ¿sí? No van a estar al nivel de la costilla número 12 y por lo tanto no es necesario que tenga, ¿sí? Este surco subcostal. Esos vasos intercostales a los cuales estaba protegiendo van a estar ocupando los espacios intercostales o los espacios del número 1 al número 11. Por lo tanto, el cuerpo es bastante inteligente y lo que no necesita no lo tiene. Entonces, si no tengo vasos intercostales por debajo de la costilla número 12, no es necesario que esta costilla tenga un surco, ¿sí? Que sea subcostal, porque no tiene nada que proteger. Y esa es una característica que de vuelta la hace, ¿sí? Más diferente al resto, ¿sí? Esto para que se entienda cómo están descritas acá las características de esta, ¿sí? ¿Qué hace diferente a la costilla número 10? Que solamente tiene una carilla articular en la cabeza. ¿Qué hace diferente a la costilla número 11? Tiene solamente una carilla articular, es corta, ¿sí? No tiene tubérculo ni tiene cuello. ¿Y qué hace diferente a la costilla número 12? Tiene una sola carilla articular, es corta, no tiene tubérculo, no tiene cuello y tampoco tiene surco subcostal, ¿sí? Eso para que se entiendan cuáles son las características y la descripción de cada una de estas que son las costillas a las que llamamos atípicas, donde la clasificación es según a las características que uno puede describir del hueso. Bien, este es el dibujito que recién les había pasado al WhatsApp, ¿sí? Háganme acordar que después se lo subo a ¿sí? Pero borrando acá los referentes, ¿sí? Así después ustedes tienen esto para poder cotejarlo, ¿sí? Y se lo pueden imprimir directamente así como está. Yo siempre se los hago en blanco y negro los gráficos de esta manera, para que aquel que lo pueda imprimir, lo imprima directamente, ¿sí? No le gasta tinta porque es un dibujo. Y son bastante sencillos, que el que tiene tiempo, tiene maña, lo puede dibujar también, ¿sí? Y también les queda para practicar sobre todo los que son los accidentes, ¿bien? Hasta acá, chicos, con lo que fue costillas, ¿se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que reveamos? No, profe, se entendió re bien. Va, yo. Bárbaro, amores. Lo último que nos queda para dar un cierre a lo que sería este PowerPoint, esta clase con la que nos adentramos a lo que es Anatomía 2, es hablar de los cartílagos costales, ¿sí? Los cartílagos costales, ¿dónde los voy a encontrar? En el extremo anterior de la costilla, ¿sí? Y como no están osificados, de esa manera entonces son condrales, o son cartílagos, ¿sí? Entonces, en el extremo anterior de las costillas voy a encontrar a los cartílagos costales, ¿sí? Esto para tener una dirección arqueada, ¿sí? Ascendente hacia el esternón. Acuérdense que la función de estos cartílagos costales es articularme a las costillas con el esternón, de forma directa a las primeras 7, de forma indirecta a la 8, la 9 y la 10. Y no me articula absolutamente nada la 11 y la 12, ¿sí? ¿Cuál era la función? ¿Por qué teníamos cartílagos? ¿Sí? Porque yo necesitaba que esta jaula torácica de la que estamos hablando tenga cierto grado de elasticidad. Entonces, ¿quién me contribuye a esa elasticidad que va a ser necesaria para que yo realice los movimientos respiratorios, movimiento cardíaco correcto y además que pueda soportar mejor las presiones? ¿Sí? Los cartílagos. ¿Bien? Y acá está lo que les comentaba recién. Los primeros 7 cartílagos van aumentando, y también el diámetro de la caja torácica van aumentando progresivamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Del primero al 7 van a ser cada uno más grande, ¿sí? El 2 es más grande que el 1, el 3 es más grande que el 2, y así sucesivamente a llegar al número 7. Y cuando llego al 7, ahí lo que se produce es una disminución gradual, ¿sí? Por eso nos queda más o menos con forma de tonel el tórax, ¿sí? En realidad es similar, ¿sí? Acuérdense, cuando uno habla de tórax campaniforme o en tonel, generalmente estamos hablando de una patología. Pero para que me entiendan cuál es la disposición, ¿sí? El punto más ancho, lateral, que yo voy a tener en la caja torácica, es a nivel de las 7 costillas, de la séptima costilla, ¿sí? Cuando hablamos de los cartílagos 8, 9 y 10, la particularidad que tienen estos es que se van a ir a articular con los cartílagos superiores, ¿sí? Entonces, el cartílago número 8 articula con el cartílago número 7, el 9 con el 8 y el 10 con el 9, ¿sí? Y me están formando, ¿qué cosa? El borde costal, o el llamado reborde costal de una forma continua.
Las costillas número 11 y número 12 tienen cartílago, ¿sí? Pero lo que hace diferente a este cartílago es que no forman uniones, ¿sí?, con nadie, ¿sí? No alcanzan ni a ningún otro hueso ni ningún otro cartílago. Son simplemente, ¿sí?, el extremo no osificado de estas costillas, ¿sí? Y no cumplen ninguna función a nivel articular, ¿bien? Eso es lo que me tiene que quedar claro con respecto a los cartílagos. Más que nada también identificar cuál es la función de estos cartílagos, que ya la habíamos visto, la habíamos nombrado varias veces, asociada a la función general que tiene el tórax, ¿bien? Esto lo estamos viendo, ¿sí? Esta imagen está buena para que ustedes vean, ¿sí?, cómo está articulando. Para que tengan una idea, ¿sí?, después lo vamos a ver en profundidad, pero esta que está acá, esperen que les pongo el puntero láser, dame un segundo que lo enganche, acá. Esta que está acá, ¿sí?, es la vértebra, ¿bien? Si yo veo una vértebra, esto es posterior y esto es anterior, me buchonea aquí en adelante el esternón. Y acá tenemos a las costillas, ¿sí? La cabeza, el cuello, el tubérculo, el cuerpo y su extremo costal, donde está, en este caso, ¿sí?, se articula directamente, es una de las costillas verdaderas o vértebro-costales, ¿bien? ¿Y por qué les digo que me interesa esto? Para que quede y se cierre bien y se entienda lo que estuvimos hablando hace un ratito de las articulaciones. Esta es una vértebra torácica, para que entiendan, esto es el cuerpo de la vértebra, y estos que son accidentes óseos son las llamadas apófisis. Las vértebras van a tener, estas que están acá, se llaman apófisis articulares, y van a ser 4, 2 superiores y 2 inferiores, que en esta imagen no las veo. Estas que están acá son las apófisis transversas, que voy a tener 2, y esta que está acá es la apófisis espinosa, de la cual tengo solamente 1. Fíjense entonces acá como una misma costilla está articulando con el cuerpo de la vértebra, de su mismo nombre, y con la apófisis transversa de la vértebra de su mismo nombre, de su mismo número, ¿sí? Si esta fuera la costilla número 3, esta sería la vértebra número 3, la vértebra torácica número 3. Esos son los dos puntos articulares que tenía la costilla con la vértebra de su mismo número que habíamos nombrado hace un ratito. Sobre todo para que se entienda qué corno eran las apófisis transversas que estábamos nombrando, ¿sí? Es este accidente que uno puede describir en este hueso que forma parte de la columna vertebral, al que llamamos vértebra, y al que vamos a ir dividiendo en secciones según sus características particulares, ¿sí? Tenemos a las vértebras cervicales en el cuello, a las torácicas en el tórax, a las lumbares en la región abdominal y pélvica, y finalmente al sacro y el coxis, que es la porción no móvil y finalmente fusionada de la columna vertebral, ¿bien? Y acá estamos viendo, ¿sí?, en esta se ve perfecto el tema de los cartílagos. Fíjense, tenemos la número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cada una de estas ven que llega solita al esternón. Acá tengo la 8, no llega al esternón, pero se le une al cartílago número 7. La 9 al 8 y la 10 al 9. Y me forman, ¿qué cosa? Esto que está acá, que es el reborde costal. Y en esto, ¿sí?, no me figura ni la 11 ni la 12, porque esas no articulan con el esternón ni con ningún otro cartílago. ¿Pero quiere decir que no tienen cartílago? No. Su extremo, ¿sí?, no osificado es cartilaginoso. También tienen cartílago la costilla número 11 y la costilla número 12, aunque este no cumpla la función articular de sus pares que estuvimos nombrando. ¿Bien? Y por último, ¿sí?, esto es algo que también tenemos que nombrar, que son los llamados espacios intercostales, ¿sí? Entonces, entre costilla y costilla, yo voy a tener un espacio al cual yo puedo nombrar. Estos son interesantes para nosotros porque son los que estamos contando cuando queremos saber, por ejemplo, si una radiografía, una adquisición que hicimos del tórax está bien inspirada o no, si el paciente logró hacer bien la inspiración efectiva y que me lleve a una proyección lo más diagnóstica posible, llegando a los criterios de buena exposición que uno conoce del tórax, ¿sí? Entonces, estos espacios intercostales me están separando a las costillas y a los cartílagos costales entre sí. O sea, la costilla número 1 y su cartílago, de la costilla número 2 y su cartílago, ¿sí? ¿Cómo los nombramos? ¿Sí? Para saber los nombres de estos, de acuerdo a la costilla que forma el borde superior del espacio. Entonces, el primer espacio, ¿sí?, intercostal es el que tiene que ver, ¿sí?, el que por arriba tengo aquí a la costilla número 1.
El que está entre la costilla número 1 y la costilla número 2 es el que llamo primer espacio intercostal. Porque ¿quién me da el nombre? La costilla de arriba. Si la costilla de arriba es el número 1, el espacio es el número 1. Si la costilla de arriba es el número 3, el espacio es el número 3. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos espacios intercostales voy a tener? 11, ¿sí? Porque abajo de la costilla número 12 no tengo ninguna otra costilla más. Entonces, espacios intercostales son 11. El espacio que está por debajo de la 12ª costilla, directamente le decimos subcostal, ¿sí? Pues está por debajo de la costilla, pero no es intercostal. Entonces, intercostales tenemos 11, ¿sí? Y el espacio que está por debajo de la costilla número 12 se llama subcostal. ¿Cómo nombramos a los espacios intercostales? Según el borde de la costilla que me está formando, ¿sí? el extremo superior de este espacio. ¿Bien? ¿Qué voy a encontrar en estos espacios intercostales y por qué los nombramos? Vamos a ver que tenemos a músculos, ¿sí? Músculos intercostales, ¿sí? Podemos ver la clasificación que tienen esos músculos, ¿sí? Vamos a ver que hay membranas intercostales que me están recubriendo a los fascículos musculares, y además voy a tener todo el paquete vasculonervioso, los vasos, arterias, venas y nervios intercostales a los que justamente estaban, ¿sí? protegiendo este que está acá, que se llama surco, ¿sí? costal o surco subcostal. ¿Bien? Y con eso entonces, chicos, terminamos lo que nos había quedado de la clase pasada, ¿sí? Y tórax no termina acá, enganchamos con lo que sería tórax 2, ¿bien? Que sería, hablamos de los músculos, vamos a hablar de todo lo que es las vértebras torácicas, es una introducción a columna de vértebras torácicas, si bien más adelante vamos a ver el tema columna como un módulo íntegro, y vamos a ver, súper importante, todo lo que tiene que ver con diafragma, ¿sí? Entonces, esos son los temas del Power que se llama tórax 2, que ahora ya les cierro acá la pantalla y les comparto el video por el WhatsApp, ¿sí? De acá, amores, ¿alguna pregunta o algo que no se haya entendido que quieren que veamos con respecto a esta última parte, o estamos bien para seguir por el grupo de trabajo del WhatsApp? Todo muy bien hasta acá, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien, profe, sí. Todo bien, profe. Listo, amores. Entonces, ahora seguimos por el grupo de WhatsApp y les paso la info de lo que sería tórax 2, con lo que estamos continuando entonces con los contenidos de la materia, ¿sí? Cierro acá, convierto, les paso estos videos y les paso la siguiente clase que ya está narrada, ¿sí? La idea de eso van a ver que es muy parecido a lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? La forma de trabajo con los narrados es que ustedes tengan la disposición de poder escucharlo cuando ustedes quieran, con anterioridad a la clase lo mejor, así podemos aprovechar los Zoom directamente para el despeje de dudas, ¿sí? Y de esa manera, ya que es una cursada online, que sea mucho más efectivo el conocimiento, ¿bien? Así que los dejo por acá, estamos cerrando y continuamos con el WhatsApp, ¿sí? Besos. Ok, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.